Hola niños de octavo, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con un video para entender mejor los contenidos de historia. Hace unas clases atrás comenzamos una nueva unidad, ¿cierto? Nos alejamos de la geografía y comenzamos a ver un periodo histórico diferente al que estábamos trabajando, más cercano a la actualidad. En este caso, estamos estudiando un periodo histórico que viene inmediatamente después de lo que vimos el año pasado y que se llamaba Edad Media. El periodo que estamos viendo recibe el nombre de Edad Moderna. Sin embargo, también fue llamado de otras maneras, ¿cierto? El periodo humanista o Renacimiento. Esta clase vamos a analizar estos dos últimos conceptos, el humanismo y el Renacimiento. Lo que vimos en la clase anterior es que en este periodo hubo un cambio de mentalidad significativo o importante. Durante la Edad Media, las personas tenían un pensamiento teocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que era la vida entera se relacionaba a Dios, que en este caso, en la palabra teo, céntrico, tiene que ver con la parte donde dice teo, ¿cierto? Por eso la gente que no cree en Dios es ateo o sin Dios. En este caso, este pensamiento teocentrista que estaba durante la Edad Media y específicamente en Europa, ¿cierto? Va a sufrir un cambio importante y va a pasar a ser un pensamiento que se considera antropocéntrico. Antropo es la palabra o el concepto que se utiliza para hablar del hombre. Por eso aquellas personas que estudian el desarrollo de las civilizaciones del pasado ligadas específicamente al hombre reciben el nombre de antropología. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo este cambio de pensamiento en donde pasa de una visión donde Dios ocupa un lugar central a donde el hombre ocupa un lugar central, ¿cierto? Como es el antropocentrismo, y vamos a analizar qué consecuencias tuvo eso, fundamentalmente en la forma de pensar de las personas. Cuando hablamos de forma de pensar, también nos referimos a formas en que las personas se expresan este pensamiento, como puede ser, por ejemplo, el arte, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? La literatura, las ciencias, etc. Que existe un pensamiento antropocéntrico no quiere decir que el hombre haya dejado de creer en este momento en Dios. No, todo lo contrario. Lo que quiere decir es que si bien el hombre puede creer en Dios, la base del conocimiento ya no se centraba en Dios. Es decir, podemos creer en Dios como un ser divino, ¿cierto? Que nos está observando y está mediando nuestras vidas, pero no entendemos que el conocimiento viene de Dios, sino que el hombre puede estudiarse a sí mismo y crear su propio conocimiento. Este pequeño detalle, que a lo mejor nosotros va a ser algo un tanto insignificante, para las personas de la época significó una revolución, es decir, un cambio acelerado, lo que generó una gran cantidad de cambios y un periodo en donde los investigadores e intelectuales de la época lograron avanzar de manera muy significativa en diversas áreas como las ciencias, las matemáticas, la biología, el arte, la literatura y entre muchas otras. La falta de limitación o la no limitación, ¿cierto?, de la religión en cuanto a el conocimiento significó que el hombre pudiese expandirse libremente en las diferentes áreas del estudio. Una de ellas, por ejemplo, era el estudio del cuerpo humano, que durante la Edad Media se consideraba pecado o tabú. Por esta razón, la gente no tenía idea cómo se conformaba el cuerpo humano en el interior. Con la desaparición paulatina, ¿cierto? Es decir, esto como un proceso lento de estas barreras, el hombre pudo ir conociéndose a sí mismo y también sus capacidades. Muy bien, entonces, para continuar con esto y analizar específicamente lo que veremos en la sesión de hoy, los invito por favor a que abran su libro de historia en las páginas 12 y 13. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes lo abran, vamos a ir trabajando en conjunto lo que observamos en esas páginas. Vamos a ver. Excelente, tal como vimos entonces en nuestra introducción, en esta época el ser humano va a ser central. Y aquí, como podemos ver en el título, dice el ser humano desde la visión humanista. Si notamos que la palabra humanista incluye la palabra humano en su interior. Y cuando hablamos de esto es precisamente porque existe esta visión antropocéntrica. Lo humano para los humanistas es lo central. Y de ahí el conocimiento, o digamos que esta corriente intelectual recibiera ese nombre. Dice, uno de los principales cambios que se produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo del movimiento intelectual conocido como humanismo. Los humanistas revaloraron las civilizaciones griega y romana como sociedades en las que la cultura había alcanzado su máxima expresión. A partir de esta apreciación, elaboraron una imagen de ser humano que expresaron fundamentalmente en las obras literarias de la época. Acá
nosotros encontramos una obra que nos muestra por excelencia la valoración del hombre y va a ser El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. En este caso vamos a encontrarnos con la imagen de un hombre, en este caso masculino, ¿cierto?, desnudo en una expresión donde se puede ver las proporciones del humano. Este estudio de las proporciones del humano fue liderado por Leonardo da Vinci, quien fue uno de los principales pintores y escultores de la época. Su estudio del cuerpo humano lo llevó a entender la biología y el funcionamiento, también como la mecánica del cuerpo. Estos avances logrados por Da Vinci van a ser significativos en este periodo y van a inspirar a otros artistas como Miguel Ángel, ¿cierto?, a desarrollar su pensamiento y continuar con el análisis. Sin embargo, no solamente nos vamos a encontrar con obras de corte, digamos, de expresión artística en cuanto al dibujo, ¿cierto?, y a la escultura, sino que también, como les decía el texto, vamos a encontrar que la literatura va a ser fundamental para el humanismo. En este caso, cuando hablamos de literatura, nos vamos a ir a autores como, por ejemplo, Shakespeare, ¿cierto? Vamos a ir también a Poussin y a Romano. En este caso, invito a que lean cada uno de estos textos en la fuente A, B y D, y en donde van a encontrar cómo estos autores expresaron el valor que tenían los artistas por lo humano o por el antropo. Tal como aparecía en la página anterior, ya en la página 13 vamos a ver que los humanistas presentaron un interés por la antigüedad grecorromana o la antigüedad clásica que nosotros vimos el año pasado. A esto se le va a llamar renacimiento, porque se le considera un renacer de estas épocas. Ellos consideraban que eran los que habían vuelto a considerar esta fase de la historia tan importante. Entonces, tal como ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, vamos a encontrar precisamente una línea de tiempo en donde vamos a encontrar ordenaditos cuáles son los periodos. En este caso, la parte más ancha de esta línea corresponde a la Edad Media, ¿cierto?, que duró aproximadamente, ¿cierto?, pues desde aquí a acá unos 1000 años. La Edad Antigua también la vamos a encontrar como un periodo extenso. Los modernos, entonces, ubicados en esta parte, van a considerar a los pensadores de la Edad Antigua, en este caso griegos y romanos, como los principales precursores de la cultura. Ellos van a valorar mucho este periodo, y así como valoran la Edad Antigua, van a mirar la Edad Media como un periodo oscuro y negativo. Van a ver la Edad Media como un periodo en donde la producción intelectual decayó considerablemente y el hombre entró en las tinieblas. Por eso la Edad Media también va a ser considerada como una edad oscura. ¿Pero oscura en qué sentido? En el sentido del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la actividad que tenemos que hacer el día de hoy, lo que deben hacer ustedes es lo siguiente. A partir de las fuentes y la periodización, con las fuentes se entiende por los recursos que vimos anteriormente, A, B, C y D, tienen que responder las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Qué imagen del ser humano concibieron los humanistas? ¿Cómo estas visiones se transmiten en la periodización tradicional de la historia? ¿Cómo habrán influido en las denominaciones de Edad Media y Edad Moderna? A ello ya les di una pista, ¿cierto? Muy bien, espero que el video haya sido de ayuda y que les haya permitido poder entender las características que va adquiriendo este pensamiento humanista, ¿cierto? Y la edad moderna en general. Vemos que existe un cambio de mentalidad importante, muy significativo, y que se expresa en el arte, la literatura y en otras áreas del conocimiento. Con el correr de la unidad vamos a ir analizando estas áreas, vamos a ver cómo influye la ciencia, en la religión, entre otras áreas también. Espero que les haya servido, que estén muy bien y que la actividad se les haga más fácil. Un abrazo y nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.